Antonio Carmona no solo revolucionó el flamenco, lo convirtió en un grito de libertad. Pero detrás del éxito de Ketama, de las colaboraciones internacionales y del aplauso masivo, se esconde una historia íntima, desgarradora y profundamente humana. Una historia marcada por el rechazo de su propia familia, un amor prohibido, una batalla contra la muerte y un renacimiento que lo transformó todo, desde las juergas clandestinas en su casa de infancia hasta el coma que casi lo destruye. Esta es la historia no contada de un hombre que se negó a ser una etiqueta y eligió ser leyenda. Quédate hasta el final y descubre cómo Antonio Carmona venció al destino y escribió su propia canción de vida. ¿Qué destacas de Antonio Carmona? Recuerda compartir tu opinión en los comentarios y participa en el debate. No olvides suscribirte para recibir nuestro contenido diario y compartir este video. Desde lo más profundo del alma flamenca, nace un niño marcado por la sangre, por la historia y por el arte. Un niño que no eligió la música, la llevaba tatuada en los huesos. Antonio Carmona Amaya no fue criado entre juguetes y cuentos infantiles, sino entre guitarras, palmas y noches infinitas de cante hondo. Nació en Granada el 21 de mayo de 1965, pero su destino ya venía escrito mucho antes. Hijo de Juan Carmona el Habichuela, una leyenda viva del flamenco, y de Matilde Amaya, una mujer gitana de fuerte temperamento y profundas convicciones, Antonio fue la semilla más brillante de una dinastía histórica, los Habichuela, cuyo legado resonaba en cada rincón del mundo flamenco. El linaje no era una medalla, sino una carga. Desde la cuna, Antonio respiraba flamenco, como quien respira oxígeno. No había espacio para la duda, ni para la rebeldía. En su casa no había horarios, había arte. A los 3 años, su familia se trasladó de Granada a Madrid, al humilde barrio de Campamento. Vivían apretados, todos juntos, en apenas 25 metros cuadrados. Pero lo que faltaba en espacio, sobraba en pasión. Camarón, chocolate, manzanita, todos pasaban por aquella casa como si fuera un santuario. Las noches eran eternas, las jaranas interminables y la tortilla de patatas de su madre, una institución entre los artistas. Pero no todo era fiesta. Antonio, gordito y retraído, crecía con un sentimiento de desajuste. Era gitano, sí, pero vivía en un barrio donde casi todos eran payos. La mezcla de culturas lo empapaba, lo moldeaba, pero también lo desorientaba. No sufría racismo directo, pero sentía que no encajaba. Se relacionaba poco, se sentía distinto. Y aunque el flamenco lo envolvía, había dentro de él un grito que aún no encontraba forma ni sonido. Su educación formal fue escasa. Él mismo lo ha reconocido. Su escuela fue la calle, el tablao, el salón de casa. Aprendió escuchando discos que su padre traía del mundo entero. Fania All Stars, Ravi Shankar, Celia Cruz. Una Babel musical que encendió en él la chispa de la fusión mucho antes de que nadie hablara de nuevo flamenco. Antonio no solo quería repetir lo que escuchaba, quería mezclarlo, transformarlo, hacerlo suyo. A los 14 años ya era percusionista. Se ganó el respeto no por su apellido, sino por su compás. En Los Canasteros, el mítico tablao de Manolo Caracol fue parte de la banda base que acompañaba a leyendas del flamenco. En esas noches infinitas, Antonio se fue forjando a golpe de sudor y duende. No había redes sociales, ni focos, ni fama, solo arte crudo, exigente y salvaje. Fue allí donde empezó a germinar el embrión de Ketama. Junto a su hermano Juan José y músicos, como Sorderita y Ray Heredia, surgió una química incontrolable. Lo que empezó como una improvisación en la sala de calderas del tablao, se transformó en una revolución. Ketama rompió moldes, quebró purismos y escandalizó a los más ortodoxos. Flamenco con salsa, reggae, funk y jazz. Un sacrilegio para muchos, un renacimiento para otros. Pero la gloria no llegaría de inmediato. Andalucía los recibió con recelo. ¿Barcelona? Más abierta. Les aplaudió primero. Antonio no se rindió. Sabía que estaba haciendo algo grande, aunque doliera. La lucha por su identidad artística era tan intensa como la lucha por su identidad personal. Era un gitano que no seguía las normas, ni las del flamenco, ni las de su comunidad. Y eso, en su mundo,
tenía consecuencias. Y entonces, como un relámpago, llegó el éxito. El fenómeno explotó con una fuerza que ni ellos mismos anticiparon. Ketama se convirtió en el emblema del nuevo flamenco, y su disco de Aquí a Ketama, 1995, arrasó en ventas con más de 400.000 copias. De repente, Antonio Carmona pasó de ser el hijo de un guitarrista legendario a ser el rostro de una revolución musical. Las portadas de revistas, los focos, las entrevistas, los fans, todo irrumpió con una violencia dulce pero implacable. Y con la fama llegó el precio. Ya no podíamos estar en ningún sitio tomando una copa, recordaría años después. El anonimato desapareció. Cada paso, cada gesto, cada palabra se volvió público. Para alguien que había crecido entre la intimidad de la juerga y la cercanía del barrio, esa exposición masiva fue un terremoto. Pero Antonio, lejos de huir, decidió asumirlo. La fama es una bendición, llegó a decir. Una bendición que también lo arrastraría por caminos oscuros. En ese mismo periodo, mientras Ketama triunfaba, Antonio vivía su propio drama amoroso. Se había enamorado de Mariola Orellana. Pero ella era paya. Y eso, en su mundo, era más que una complicación, era un escándalo. Su madre, Matilde Amaya, estalló en cólera, se quedó sin habla, dijo Antonio. La oposición fue brutal, la tradición gitana dictaba otras normas. No se trataba solo de amor, era una cuestión de honor familiar. La ley del pañuelo, de la pureza cultural, se tambaleaba. El rechazo fue tan feroz que cuando Mariola quedó embarazada de su primera hija, Marina, Matilde llegó a rezar para que perdiera al bebé, un dolor silencioso, íntimo, devastador. Antonio, dividido entre su sangre y su corazón, eligió el amor. Se casaron en Gibraltar, sin un solo miembro de su familia presente. Fue un acto de rebelión, de independencia, pero también de profundo sufrimiento. La tensión no duró para siempre. Con el tiempo, Matilde aceptó a Mariola. No solo eso, llegó a considerarla una hija. «Tengo a Mariola como si fuera mía», confesó años después. Esa reconciliación fue un bálsamo, pero también una herida que nunca cicatrizó del todo. Antonio había cruzado una línea invisible. Ya no era solo un artista transgresor, también lo era como hombre. Y mientras tanto, Ketama seguía subiendo. Premios, giras, colaboraciones con Toumani Diabaté, experimentaciones musicales sin límites. Cada éxito era un grito de libertad, pero también una carga emocional. El grupo era una familia, y como toda familia, no estaba exenta de roces. Las diferencias musicales, los egos, el desgaste emocional, todo empezó a acumularse como un peso invisible. En 2004 llegó el quiebre. Ketama se disolvió. Oficialmente fue una decisión profesional. En el fondo, fue un grito ahogado de Antonio. Necesitaba encontrarse, ser él, sin el apellido del grupo, sin la sombra del éxito colectivo. Quería encontrar al Antonio Carmona de verdad, dijo. Una frase que sonaba a confesión, a agotamiento, a necesidad urgente de renacer. Y el renacimiento llegaría, pero no sin antes enfrentar la noche más oscura. La decisión de romper con Ketama no fue un adiós cualquiera, fue una ruptura interna, una caída libre hacia lo desconocido. Antonio se quedó solo, sin red, con el vértigo de empezar de nuevo, pero también con una necesidad urgente, la de reencontrarse con su voz, sin filtros, sin consensos, sin ataduras. En 2006 lanzó Vengo Venenoso, su primer álbum en solitario. El título no era casual, venía con todo. Con las heridas abiertas, con la rabia convertida en arte, con la necesidad de decir, aquí estoy yo. La crítica respondió con entusiasmo. El público también. Antonio demostraba que no era solo el rostro de Ketama, sino un artista en plenitud. Pero detrás del éxito seguía latiendo una vida personal intensa, marcada por la complejidad emocional, la autoexigencia y el precio físico del esfuerzo. Durante años, el exceso de trabajo, los viajes, la presión y los malos hábitos comenzaron a desgastar su cuerpo. Antonio no se cuidaba, no lo decía, pero su entorno lo notaba. Y la factura no tardó en llegar. A finales de 2017, un suceso sacudió su mundo. Tras una intervención dental rutinaria, sufrió una infección que se propagó peligrosamente por las vías respiratorias.
Lo que parecía una molestia menor se convirtió en una pesadilla médica. Antonio fue ingresado de urgencia en el Hospital San Francisco de Asís y entró en coma inducido. Durante una semana estuvo al borde de la muerte. Mariola, su eterna compañera, lo llamó una sedación para proteger la intimidad y evitar alarmas. Pero la realidad era otra. Antonio caminaba entre la vida y la muerte. En ese limbo, vivió experiencias que marcarían su alma para siempre. Vi a mi padre. Cuando despertó, algo había cambiado. La muerte le había rozado el alma y él volvió con una decisión: vivir de verdad. Besar más, abrazar más, reconciliarse con los suyos, incluso con sus enemigos. La transformación fue inmediata. Ya no bebo, no fumo, hago deporte, dijo. Empezó a valorar los silencios, la familia, el presente. El coma no solo le salvó la vida, le salvó el espíritu. Fue su segunda oportunidad y no la iba a desperdiciar. Ese renacimiento no fue solo personal, también fue musical. La experiencia cercana a la muerte lo impulsó a cerrar círculos abiertos. Y así, en un giro inesperado, Ketama volvió. El reencuentro no fue un acto comercial. Fue una necesidad emocional. Volver a tocar con su hermano Juan y con Yosemi era volver a casa. Era sanar heridas. Era rendir homenaje a una etapa que, por más que doliera, lo había hecho quien era. Pero no todo fue celebración. A esa altura, Antonio seguía lidiando con el pasado, con los fantasmas familiares, con la exposición mediática. Una denuncia por amenazas a un vecino empañó su momento de calma. Él lo minimizó como una diferencia de pueblo, pero los titulares volvieron a rugir. La fama, incluso en su madurez, seguía siendo un campo minado. Todo era público. Todo era juicio. Y sin embargo, Antonio mantenía el tipo. Firme, sereno, renovado. Tras sobrevivir al coma y volver a pisar los escenarios, Antonio Carmona encaró su nueva vida con la determinación de un hombre que ya ha estado al borde del abismo. Pero lejos de adoptar una postura pasiva, eligió vibrar más alto, conectar con la gente y abrirse por completo. Su nueva filosofía no era una pose, era una necesidad. Ahora hay que disfrutar, decía. Y lo decía con los ojos de quien ha visto la muerte de frente. En esta etapa, Antonio se convirtió no solo en artista, sino en mentor, patriarca, guía. Sus hijas Marina y Lucía Fernanda ya despuntaban como artistas por derecho propio. Y aunque al principio le asustaba verlas seguir el camino de la música, consciente de sus trampas, sus exigencias y sus heridas, pronto comprendió que la sangre tira y el talento también. Hoy no solo las apoya, las acompaña en el escenario, las impulsa a darle una vuelta de tuerca al apellido Carmona, a desafiar, como él hizo, las normas de su tiempo. La vida familiar se convirtió en su refugio. El amor con Mariola Orellana, lejos de desgastarse con los años, se afianzó con las batallas vencidas. La historia que comenzó como una tragedia gitana al estilo Romeo y Julieta, acabó siendo una de las historias de amor más sólidas y reales del panorama artístico español. 2 bodas, una reconciliación familiar milagrosa, hijas, música y ahora un nieto. Ismael, nacido en febrero de 2024, es el nuevo rayo de luz en la vida de Antonio. Soy un abuelo feliz, ha dicho, y se le nota. Pero ser feliz no significa estar exento de dolor. En septiembre de 2024, un nuevo golpe lo sacudió: la muerte de su sobrino Manuel, hijo de un primo hermano. El dolor fue devastador. Estoy destrozado, confesó. Las pérdidas siguen presentes en su camino, recordándole que la vida es una cuerda floja, una guitarra afinada al límite. Y aún así, Antonio sigue tocando, sigue componiendo, sigue escribiendo poesía inspirada en la historia de su padre y en las fatigas del pasado. Hoy, su gira, Antonio Carmona y familia, no es solo un espectáculo, es un acto de legado, de amor, de unión. Lo acompañan sus hijas, sus sobrinos, su linaje. Todo lo que es, lo que ha sido y lo que deja atrás, sube con él al escenario. Hoy, Antonio Carmona Amaya vive su momento más luminoso, más consciente, más pleno. A sus casi 6 décadas de vida,
ha decidido abrazar la felicidad como un acto de rebeldía. Mi bandera es la felicidad, afirma con orgullo. Y esa frase no es un eslogan vacío, es una declaración de guerra contra la tristeza, el resentimiento, el pasado que pesa. Su vida, tejida con las hebras de la tragedia y la gloria, ha encontrado una estabilidad que parecía esquiva en otros tiempos. En el escenario lo acompaña su sangre. La gira Antonio Carmona y familia recorre España con un eco generacional que emociona. Marina y Lucía, sus hijas, son más que artistas invitadas. Son el testamento vivo de un legado que no se rompe, que no se diluye, que se transforma. También están sus sobrinos Juan y Lucas, todos unidos como en aquellas noches de juerga en campamento, pero ahora frente a miles de espectadores. El círculo se ha cerrado, pero no como fin sino como continuidad. Lejos de anclarse en el pasado, Antonio mira hacia adelante. Colabora con nuevas voces como C. Tangana o Nia. Se reinventa sin perder su esencia. Y sigue componiendo como el adolescente curioso que una vez escuchó a Ravi Shankar en el salón de su casa. Su espíritu inquieto no ha envejecido, ha evolucionado, ha madurado. Y ahora busca algo más, dejar huella no solo por su música, sino por su filosofía de vida. Una vida donde el dolor ha sido maestro, la pérdida de su padre, el rechazo familiar por amor, la crítica despiadada de los puristas, el coma que lo llevó al borde, las lágrimas por su sobrino. Todo eso está ahí, en cada nota que canta, en cada verso que escribe, en cada abrazo que da. Y también está su inmenso amor por Mariola, la mujer que desafió a toda una cultura para estar a su lado, la que fue su manager, su cómplice, su sostén. 3 décadas de lucha compartida, de silencios y reconciliaciones, de hijos y nietos, de bodas y renacimientos. Antonio no es perfecto, lo sabe. Y ha tenido conflictos, como la denuncia pendiente con un vecino, que él desea resolver sin escándalo. A veces uno se siente amenazado, dijo, con la serenidad de quien ya no necesita justificar cada paso. Porque Antonio ya no vive para complacer a nadie, vive para él, para los suyos, para su arte y sobre todo, vive con gratitud. Hoy, cuando se sube a un escenario, no lo hace solo como un músico, lo hace como un símbolo de lucha, de transformación, de respeto por las raíces y apertura al cambio. Su nombre ya no es solo una firma en discos de platino o una voz del nuevo flamenco. Es un faro, una historia de supervivencia, de amor, de familia, de identidad. Antonio Carmona Amaya es más que un artista. Es un testimonio vivo de que se puede desafiar al destino, romper moldes, amar a contracorriente y volver de la muerte con una sonrisa. Y eso lo convierte, sin duda, en una leyenda que no deja de latir. Atención, no te vayas. A continuación te aparecerán en la pantalla más videos sugeridos que te van a gustar. Y recuerda, los secretos escandalosos están en Cotilleos de los Famosos, tu canal de YouTube. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí.